a nuestra primera entrevistada del día de hoy de este programa. Ella es Romina Rocha, es comunicadora, es escritora y es analista política. Muy buenos días, Romina. Gracias por estar acá con nosotros nuevamente. No, buen día, Maca, buen día a todos. No, gracias a ustedes por la invitación y por estar siempre ahí atentos y, bueno, acompañándonos a todos desde distintos puntos de vista, que es lo que está bueno y nutre. Por favor, gracias a vos. Gracias a vos porque realmente, bueno, hace bastante que no hablábamos al aire. Sí, hace bastante. Creo que, mira, si no, me parece que hablamos. Sí, habremos hablado durante la pandemia, me parece. Sí. Y luego creo que hablamos sobre la cuestión del derecho al aborto, por algo así, de la cuestión de género, algo así hablamos. Y tantas cosas pasaron, ¿no? Pero, Romina, creo que, a ver, para que se entienda, para que se comprenda, ¿no? Por esta cuestión tan compleja internacional que estamos viviendo con la guerra de Rusia-Ucrania. Vos escribiste últimamente un artículo muy interesante sobre cómo esta guerra tenía algo que ver con el tema de las corporaciones alimenticias. Sí. Y también las corporaciones farmacéuticas. Para que nos expliques cómo se vincula una cosa con la otra. Mira, voy a tratar de ser sintética porque cuando uno habla de justamente multinacionales o corporaciones alimenticias o farmacéuticas, estamos hablando de la misma empresa, o sea, de la misma media corporación, de hecho, pues son más o menos 10 grupos económicos, 10 bancos, inversores y grupos financieros que poseen las acciones de las multinacionales más grandes del mundo. Entonces estamos hablando del poder concentrado realmente en muy pocas manos. Y que en Ucrania, en este caso, la historia viene de hace mucho tiempo, ¿no? Pero básicamente lo que hay en Ucrania es la tierra negra, que es la tierra fértil como tenemos en Argentina, pero allá tiene mucha extensión de tierra negra, que es la más fértil del mundo, ¿no? En un mundo en el que hay sequías, hay desertificación, o sea, tener tierra buena de forma natural no es un bien que abunde, sino todo lo contrario. Entonces, por un lado, eso viene siendo un tema de discusión, sobre todo en términos justamente de comercio en esa área. Vos pensás que toda esa región es la región asiática, Medio Oriente, o sea, estamos de un lado del mundo en el que hay muchos países, cada uno tiene características muy distintas, pero si todos se pusieran de acuerdo y comerciaran sus recursos realmente, no necesitarían, o sea, Estados Unidos podría no existir y cada uno de esos países podría tener absolutamente todos los recursos que necesitan porque todos tienen, a ver, hay gas, hay petróleo, hay tierras, hay metales preciosos, pesados, o sea, hay de todo realmente. Son países ricos en recursos. Exactamente, pero aparte en abundancia y en variedad de recursos en toda la región. ¿Qué pasa con Ucrania? Bueno, hace muchos años que está gobernada por filonazis, básicamente, que han de una u otra manera torcido el rumbo de la historia verdadera de Ucrania, que tiene que ver con un fuerte vínculo con Rusia, ¿no? De hecho, toda la Unión Soviética nace en Kiev, y a partir de ahí se generan un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia, mucho antes incluso de la Federación. Sí. Y bueno, cuando todo esto se empieza a trastornar por los intereses de Estados Unidos, las financieras, bueno, hay muchas manos metiéndose para fragmentar todos los países que fueron de la ex Unión Soviética. Si uno ve el mapa, ve que básicamente desde el año 92, 93 hasta ahora, los países que eran ex repúblicas soviéticas, la gran mayoría se han ido adhiriendo a la OTAN, siendo que no son países ni que tengan armas ni que tengan necesidad de armarse tampoco. Entonces, claro. Hay todo un sentido estratégico de ir coartando y rodeando toda esa área justamente por la cantidad de recursos que tiene, y que Estados Unidos, que es la representación de la OTAN, porque la OTAN básicamente la dirige Estados Unidos, Europa hoy por hoy es un títere muerto porque justamente la guerra de desgaste que se está haciendo en Ucrania es terrible. Está, claro, pero uno de los objetivos no es Ucrania. Ucrania no le importa a nadie en realidad, esa es la realidad. Es un pedazo de tierra que quieren utilizar, por un lado, las multinacionales para cultivar tierra con agroquímicos que están prohibidos en la Unión Europea. En toda esa región no se cultiva con agroquímicos, de hecho Rusia fabrica fertilizantes, pero no son los de Monsanto, no son los de Cargill, no son los de DuPont. Son fertilizantes a base de los minerales que tienen en Rusia, que son muchos,
Entonces ahí hay una guerra de intereses porque lo que mueve las industrias es el petróleo y la comida. Es lo que mueve el mundo, básicamente. Claro. Todo lo otro justifica quién administra más o menos cada recurso. Pero básicamente es eso, el que tiene las armas y el que tiene la comida tiene el dominio de la población, básicamente, porque después con ello, ¿qué hacen? Van y le tiran semillas, viste, como si fueran pajaritos, como si fueran las palomas en la plaza, a los pobres de África, con misiones humanitarias y qué sé yo, pero es comida con veneno. Para producirla, en la escala que quieren producirla, no quieren que vos produzcas en tu casa, lo que quieren es venderte todo lo que vos necesites. Para eso necesitan mucha tierra, y en Ucrania hay mucha tierra, entonces, perdón que voy como abordando mucha cosa, pero... No, pues se entiende perfectamente. Sí. Porque justamente por eso, ¿viste? Porque estamos en un momento en el que está casi la mitad de la población mundial está muriendo de hambre en este momento. En un mundo en el que no hay superpoblación, no la hay, estamos muy mal distribuidos, pero realmente si nos juntáramos los 8.000 millones de seres humanos en un lugar, que el otro día había un gráfico que me parecía muy grotesco y a la vez muy sintético. Si fuéramos solamente masa de carne, haciendo un promedio de toda la humanidad, de entre peso, altura y dimensiones, nos da que seríamos una masa de carne de 65 kilos. Si toda esa masa de carne se juntara, los 8.000 millones de habitantes, formaríamos una bola de carne gigante que entra en la mitad del Central Park. A ver, esa es la superpoblación de la que hablan. No existe, es mentira, no es tal. Como el cambio climático y toda esta historia, que en realidad son efectos de lo que hacen estas corporaciones hace años en el mundo para justamente hacer experimentos químicos. O sea, esto es un gran experimento químico, ¿no? Pero uno piensa, y con esto ya te redondeo un poco, porque uno piensa, no, qué gente mala, hay guerra, no, qué malos que son, nos quieren intoxicar. No se trata de maldad. Acá hay que entender que no hay maldad en realidad, porque no tienen moral. O sea, cuando no existe la moral, cuando no existe la distinción entre el bien y el mal, es imposible encasillar al otro o las actitudes del otro en términos de bien y mal. Acá lo que hay es un interés de dominio. Acá lo que hay es un interés de narcisista y psicópata, de ver hasta dónde somos capaces de llegar como humanidad. Nos están probando, nos están empujando, pinchando. Y lo que va quedando es como la ratita de laboratorio, ¿viste? A todas les dan y una sobrevive. Esa es la especial. Es así de perverso, perdón, pero funciona así. No, realmente es interesante verlo de este lado, porque justamente no es obviamente que los medios hegemónicos para nada nos muestran esto, o sea, nos muestran otro panorama. Y ellos sí ponen todo en función de buenos y malos. Siempre, el malo es Putin, ¿no? Obviamente. Claro. Y Rusia, y muchas veces hablan como si, no sé, se tratara, como si estuviéramos en el mundo que desde 70 años atrás. Sí. Y esto también se vio con el tema de Irán también, ¿no? Con las actrices que se cortaban el pelo. O sea, siempre nos llega todo algo tan sesgado, ¿no? Tan limitado la información que nos llega. Y sin poder ver, por eso es interesante ver esta problemática. Porque estas corporaciones justamente tienen más poder que los gobiernos. Sí, los gobiernos no existen en realidad, son fachadas para que la gente piense que tiene el poder de decidir hacia dónde van las cosas, pero realmente esto no sucede y lo estamos viendo cada vez con más evidencia, ¿no? O sea, uno va, vota y le pone fuerza y protesta y se queja, qué sé yo, y sin embargo el rumbo no cambia, no ha cambiado el rumbo en los países ricos como el nuestro hacia la destrucción del Estado como ente regulador de la vida cotidiana, ¿no? Sí, el Estado pasó de ser un regulador a ser un interventor y un regentor de nuestras vidas, ¿viste? Está como que nos cagan a pedo todo el tiempo, nos están coartando libertades. Funcionan de esa manera los estados ya no para proteger a la gente, sino para proteger a las corporaciones de la gente. Y lo que decías de Irán es importante también porque tiene que ver también con el tema con Rusia. No es una guerra, en Rusia le dicen operación especial militar. Empezó, o sea, el conflicto de esta etapa empieza antes de la anexión de Crimea en el 2014, porque básicamente, como hace muchos años que gobiernan los nazis en Ucrania, hace años que están
matando, masacrando, torturando, persiguiendo, hostigando y encarcelando a la población prorrusa en toda Ucrania, sobre todo en la región del Donbass y Crimea, que es donde están las minas de carbón, que justamente eran las que se explotaban con mucha fuerza durante la Unión Soviética. Toda esa región era, perdón, era carbonífera, y si uno piensa en el comunismo, la figura ensalzada del régimen comunista es el trabajador, viste, con fuerza. Bueno, los trabajadores de las minas eran los héroes de la patria, básicamente. Cuando cae la Unión Soviética pasan a ser los parias de una sociedad civilizada y no sé qué. Pero todo ese recuerdo quedó en toda esa región. Entonces, durante años los han estado hostigando, al punto en que las cifras que dice la ONU del problema en Crimea cifran más o menos en 14.000 muertos en Crimea durante el problema del de Crimea. En realidad no es así. Toda esa masacre la cometieron los propios ucranianos, y lo que hace Rusia en ese momento es, mediante una anexión, de la misma forma que hicieron ahora con el Donbass, hacerse de ese territorio y decir, ahora los defiendo yo, porque los están matando. Los están matando a la gente que se identifica con nosotros, que es parte de nuestra familia, porque Rusia es parte de la familia, Ucrania es parte de la familia de Rusia. Esto es así para los rusos, porque históricamente fue así, porque la idiosincrasia se los dice. Le chupa un huevo el territorio, ¿entendés? No tiene que ver solo con eso. No, tema de identidad cultural también, ¿no? Social, cultural. Sí, hay muchos factores cruzados. Y lo de Irán empieza justamente cuando se detona esto de las protestas, entre millones de comillas, por la muerte de la chica Amini, que hay videos que muestran que la chica se desploma mientras está a los gritos adentro de la supuesta comisaría, que no sé qué, que es donde los llevan a las mujeres y a los hombres a explicarles por qué están incumpliendo una regla. Les dan como una lección, esa es la lección, que no la torturaron, no le pegaron, no le hicieron nada. Le explicaron, señorita, usted tiene mal puesto esto, usted lo sabe, usted viene de otro lado, usted no está viviendo en Irán, pero usted es musulmana, entonces tiene que respetar las reglas, porque si no, no sería musulmana. Es básico. La chica se desploma, tiene un triple infarto, se muere, punto. Empiezan todas las protestas. ¿Cuándo empiezan las protestas? Justo cuando Irán le vende la tecnología de los drones que está usando Rusia en este momento sobre Ucrania, que les dicen los drones kamikaze, y que están diciendo son drones iraníes. No son iraníes, no los hizo Irán. Irán les vende la tecnología a los rusos, y los rusos hacen un modelo muy parecido al que le ponen otro nombre, pero que básicamente les ha facilitado esta etapa de la guerra, en donde pueden, con mucha menos plata, hacer ataques mucho más precisos y con cero costo humano, porque lo manejan con un joystick. Claro. Entonces ahí empieza el tema de Irán, y van a seguir con lo de Irán, porque Irán básicamente se quiere unir al BRICS. Al BRICS, sí. Argentina también. Sí, nosotros nos apoya China. Lo de Argentina, si querés, lo hablamos otro día, porque es largo, pero nosotros estamos en una situación compleja con respecto al BRICS, porque sería despegarnos de la teta de Estados Unidos y pasarnos al otro bando, digamos, entre comillas. Entonces es complicado, porque acá Estados Unidos pisa fuerte. Es compleja la situación nuestra a nivel diplomático internacional. Sí, pero en ese punto es como una... Lo hemos hablado con Cristian Cirili, ¿no? Como es algo pendular, ¿no? Como una actitud pendular. Y vamos a tratarlo con más detenimiento, eso, porque también es interesante. Pero sí, por lo que he visto, después terminan haciendo un show. Sí. Después tenés acá a Juanita Viale cortándose el pelo en apoyo y pero porque es fácil agarrar el teléfono, cortarte un mechón y decir que estás luchando por algo. Algo, que no sabes ni qué. No sé, porque las mujeres en Irán, no sabes dónde es Irán, no tenés la más pálida idea de cómo funciona el Islam, no sabés qué carajo pasó, pero por las dudas te sumás porque las mujeres son oprimidas. O sea, y acá hay algo que tiene que ver con todo el panorama general, ¿no? Y es que uno tiene que, para entender qué es lo que está pasando en otro lado que es distinto al lugar al que yo pertenezco, en primer lugar tenés que tener en cuenta que no podés aplicar tu sistema de valores a otro lugar. Claro. No es válido, ni siquiera es que no se puede, no es válido.
que vos lo hagas invalida tu análisis y tus conclusiones acerca de aquello que estás queriendo analizar, porque no se puede. Vos no podés pensar como un occidental argentino que de qué manera la mujer es oprimida en Irán, ponele. O sea, porque las mujeres iraníes podrían pensar al mismo tiempo que la opresión real es la de las mujeres argentinas, que se sienten libres solo y en tanto se ponen en pelotas y compiten entre ellas a ver quién está más intervenida o quién es la más reventada de todas o la que tiene menos intimidad. Si lo viéramos desde el punto de vista del Islam, para ellos, en realidad, la gran opresión y el gran flagelo a la figura femenina está de este lado, no de su lado, ¿entendés? Entonces, tal cual, es mirarlo con otros ojos, ¿no? Claro, porque no podés pensar como otro que no piensa como vos. No existe eso de la empatía, todo eso es imposible. Nadie se puede poner en el lugar del otro porque uno es uno y el otro es otro. Ahora, si vos querés más o menos tener una noción de qué es lo que le está pasando al otro, bueno, primero entender dónde está parado, cuál es su historia, o sea, si realmente te interesa saber, ¿no? Porque si querés hablar por hablar, bueno, eso es gratis. Pero si uno realmente tiene respeto por la verdad, bueno, tenés que entender que hay cierto sistema de valores y que además en Irán particularmente hace 43 años que empezó una revolución, no una revolución con pancartas, no, específicamente empezaron un desarrollo como país, o sea, se fortalecieron las bases espirituales porque tenían mucho desorden, hay muchas ramas del Islam, sí. Pero los sunitas son los que están dirigiendo el gobierno, digamos, o la forma de organizar todo este enjambre de situaciones religiosas en un país que es complejo y que tiene un montón de aspectos, tanto en términos de tierra, de distribución y de intereses alrededor, obviamente, ¿no? Hay todo un conflicto en la zona. Pero hace 43 años que están transformando su realidad, siendo precisos. ¿Y por qué digo revolución? Porque están todos comprometidos con la transformación y están dispuestos a dar la vida por esa transformación. Entonces, a nosotros nos mostraban a las chicas gritando y cortándose el pelo, cosa que acá es una boludez, te cortas el pelo y nada, y al otro día te rapás y a nadie le importa. En Irán es una ofensa muy grande porque hay todo un símbolo respecto del respeto a la mujer, el pelo, la cabeza. Hay todo un símbolo religioso muy importante. No es joda, no es, ¿qué les pasa? No, hay que tener respeto por las creencias y las tradiciones del otro. Uno no puede ir por la vida con el dedito acusando a todo el mundo. Entonces, cuando uno ve esos recortes, ahí hay mujeres que están metiéndose en una que es complicada, ¿no? Sí. Pero que además están fogoneadas por justamente toda la intervención occidental que les dice que ser mujer es cortarse el pelo, es escupir, hacer fuck you, mostrar el culo. O sea, eso es ser mujer, ¿en serio me estás diciendo? Bueno, eso es lo que le están diciendo a muchas, por eso la penetración cultural y demás, por eso también ahora suspendieron redes sociales y un montón de cosas, no para que no salga información, para que no entre, es para que no entre, porque están siendo intervenidos desde muchos lados, porque tienen poder, porque tienen armas nucleares, porque tienen una industria creciente, porque están llevando a cabo una revolución y porque son aliados de todo ese bloque que si se junta, Estados Unidos pasa a ser la piltrafa del mundo, básicamente, porque no tiene más nada que hacer si no puede dominar a todos de esta manera. Sí, se está arruinando el mundo, digamos, y justamente lo que quieren, lo que se lucha es contra ese mundo multipolar. Uh-huh. que no quieren que avance, ¿no? El tema también va a ser, eso también, como vos dijiste, lo vamos a tratar en otro programa, pero bueno, cómo nosotros nos vamos a parar frente a eso, ¿no? ¿Qué política internacional vamos a tener nosotros frente a este mundo que se está configurando? Lo que pasa es que eso, por lo menos en términos de la hora, y es medio complicado poder hacer un análisis o una predicción objetiva sobre eso, porque la verdad es que estamos gobernados por una sarta de hijos de puta y están todos dispuestos a hacer lo que el que pague más disponga. Entonces acá
también, a ver, tenemos mucha intervención de la Embajada de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, por algo en este contexto, pues además tenemos que tener en cuenta eso, en este contexto, este gobierno es particularmente fuera de signo, ¿no? Es como que da señales muy confusas y confusas, muy ¿no? dispersas todo el tiempo, sí, porque hay muchos intereses cruzados, hay muchas manos metiéndose por todos lados, tratando justamente de desarticular la posibilidad de que tengamos un gobierno estable de manera definitiva, y también para confundirnos a nosotros como población, porque si estos que se supone que son de corte popular de repente se comportan de manera tan errática, entonces ¿qué es lo popular? ¿Qué es la derecha? ¿Viste? Porque ahora es tanto la derecha, que vuelve la derecha y no sé qué, y ¿qué es la derecha? Pero ¿qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es lo popular? Como ya no se entiende, porque en realidad esa distinción nunca fue nuestra y ahora menos, lo que están logrando con esto es que básicamente lo que sea que venga después tiene que ser mejor en nuestro imaginario, ¿no? Porque esto es tan caótico que cualquier otra cosa va a resultar mejor que esto. Ahora, esa cualquier otra cosa sabemos que pueden ser 2, 3 opciones, ya están predeterminadas. No hay opción de, en este momento, que de repente emerja un movimiento popular. Uno quiere, ¿no? Uno apoya a los compañeros, uno apoya a todos los que tengan entusiasmo y ganas, pero la realidad es que en este momento, en este contexto, no va a pasar. No va a pasar. Hay que ser objetivo. Tenemos unos años más de este quilombo y lo que tenemos que ver es de qué manera se mueven las fichas, porque la realidad es que de la misma forma que en Ucrania, como empezamos hablando, los agentes que están empujando también para que todo esto suceda son las corporaciones, porque tienen interés en la tierra, porque Zelensky fue el que les firmó los acuerdos para vender tierras ucranianas, que estaba prohibido constitucionalmente, eso no lo dije. Y sin embargo Zelensky cagándose en el pueblo, porque mientras estaban sesionando todos los ucranianos estaban afuera del parlamento protestando, los granjeros, los trabajadores, estaban todos a las puteadas diciéndoles no vendan las tierras que son nuestras, y el chabón le chupó 3 pelotas y lo hizo igual. La mitad de las tierras ucranianas, la mitad, que son 17 millones de hectáreas, que es, por ejemplo, el tamaño de todas las tierras de Italia. Es como que compraron toda Italia, ¿se entiende? Las mejores tierras del mundo. Además, en África también compraron, a ver, están comprando por todos lados, pero el punto de Ucrania nos referencia a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vemos la extensión de la Argentina y el 90% de las tierras están en manos de corporaciones y multinacionales a través de testaferros, personeros, toda la gente que mandó la embajada estadounidense, la británica, hay chinos, o sea, tenemos un quilombo descomunal acá, y va a depender mucho de qué forma se pongan de acuerdo o no en nuestro territorio los que son de afuera. O sea, ni siquiera en este caso tiene que ver con nosotros, porque si estamos esperando que nuestros gobiernos defiendan nuestros intereses, tendría que haber una revolución realmente para que eso suceda, y yo por lo menos no veo que estén las condiciones dadas para eso. Está complicado. Pensás que también es un tema bastante complejo, pero no quiero dejar de mencionarlo, mañana domingo se produce este balotaje entre Lula y Bolsonaro, las elecciones de Brasil. Sí. ¿Pensás que a nosotros alguno de los dos nos puede llegar a beneficiar en algo? ¿O nos es indistinto? Porque hay mucha expectativa con respecto a Lula, ¿no? Que vuelva a la presidencia. Bueno, pero eso es porque están completamente abstraídos. Es lo mismo que les pasa con Cristina. Piensan que porque hizo un par de cosas buenas, sin contar todas las malas que hizo antes, entonces cuando vuelve va a seguir haciendo cosas buenas. Es como una ilusión. No, a nosotros en realidad nos conviene que gane Bolsonaro, en primer lugar por el tema del BRICS, o sea, el BRICS... está Brasil. Sí. Está Brasil en BRICS, y el que fomentó y el que empujó también estar en el BRICS y además hacer muy buenos acuerdos dentro del BRICS es Bolsonaro. O sea, Bolsonaro habla mucho, pero en verdad en términos económicos Brasil ha crecido en este contexto, o sea, pasó la pandemia, pasó todo, y Brasil ha crecido. En Brasil han bajado los impuestos a los combustibles. Brasil
habiendo sido la petrolera Petrobras, es posterior a YPF, porque justamente Mosconi lo manda, Irigoyen lo manda a Mosconi a todo el continente, y Brasil es uno de los países que se hace del control estatal de sus recursos petrolíferos gracias a la administración justamente desde el Estado. Y esto sigue siendo así, o sea, Petrobras hoy sigue siendo en Brasil la petrolera más importante y la que marca el precio de mercado. Entonces, ¿qué pudieron hacer? Pudieron bajar los combustibles. Cuando bajan los combustibles, ¿qué pasa? Baja todo, básicamente. Porque acá lo que pagamos de precio, por ejemplo, de alimentos, el 70% es flete. Claro, el transporte, sí. Es el transporte que está determinado a su vez por el precio del combustible. El precio del combustible que está determinado a su vez por las multinacionales que están operando en nuestro país en lugar de ser determinado por YPF. O sea, que nuestro gobierno a través de YPF pudiera determinar un precio de base del petróleo, sería un alivio, ¿no? Y un equilibrio para la industria general. Bueno, eso hizo Bolsonaro, entre varias otras cosas, en cuanto a infraestructura, bueno, hizo muchas cosas. Al margen de esto, que no hace que sea más o menos bueno, tampoco podemos hablar de bondad en Bolsonaro, responde a intereses como todo el mundo, pero en el caso de Lula vuelve más Agenda 2030 que nunca. O sea, Lula hizo campaña antes de caer preso, digamos, y a través de la alianza que había hecho en el PT, hizo campaña básicamente a favor del aborto. O sea, básicamente la campaña por la que perdió y por la que ganó Bolsonaro fue una campaña feminista, LGBT y Agenda 2030, que el cambio climático, qué sé yo. Y perdieron como la guerra porque Bolsonaro dijo patria, Dios, familia, Brasil primero, no sé qué, y ganó. Ya está, sí. ¿Qué está haciendo ahora Lula? Yo siempre estuve en contra del aborto. No, Lula, dale. O sea, si realmente lo siguen a Lula y si lo quieren a Lula, escuchen a Lula y dense cuenta que ni Lula se respeta a sí mismo. ¿Entendés? Entonces, y lo pongo como ejemplo no porque sea eso, o sea, es mucho peor que eso. Eso es solamente una pantalla, eso no hace a la política real. No, el tema del Amazonas, hay temas muy delicados ahí también. Es muy delicado, sí. Pero lo que tiene que ver es que entre eso y que, fíjense a quién apoya Joe Biden. Joe Biden está apoyando la candidatura de Lula. Es el refrán que dice: cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Decís, ¿por qué tanto? Todos los poderes que, tanto los, sí, como decís, Biden, los medios hegemónicos brasileños, sí, antes lo defenestraron a Lula, ahora lo quieren a Lula. Decís, algo raro, esas cosas que uno te tienen que hacer pensar, ¿viste? Tienen que hacer pensar. Lula tiene 80 y pico de años, está, coercionado, extorsionado, ha pasado años le lavaron la cabeza, ya está jugado el viejo. A ver, seamos concretos también y saquemos los romanticismos de lado. Está ahí al borde y es más, el otro día leía y decía, no me voy a presentar a otra reelección. Y no, flaco, no te dan los años, básicamente. Dentro de poco vas a estar senil. La edad te lo dice, no es que yo soy mala ni nada. No, hay una cuestión de edad, hay una cuestión de fuerza humana, y hay también toda esta historia de persecución, de problemas que ha tenido Lula en su vida y demás, y también que se ha metido a jugar en intereses fuertes cuando estuvo de presidente. Entonces, claro. Con toda esta fuerza, hacer la única opción que tienen para hacerle frente a Bolsonaro, porque no tienen otra, que realmente, por eso lo empujan a Lula, porque fueron tanteando todo el panorama y dijeron, no, si no ponemos a Lula, a Bolsonaro no lo sacamos, porque los pobres lo quieren, porque Sao Paulo lo quiere, y tienen el apoyo de la cúpula militar y de la cúpula religiosa, que son claves en Brasil y en cualquier país, pero sobre todo en países muy religiosos como Brasil. Claro, que quizá pensaron que le iban a manejar como un título a Bolsonaro, como un títere a Bolsonaro, y no le salió, y más con lo que se plantó contra la OMS. Fue uno de los pocos que lo hizo, y bueno, sí, también eso molesta. Es que también tiene espalda para hacerlo, justamente porque es un buen estratega. Por eso Trump lo quería, viste que Donald Trump... Sí, Trump lo quería, sí. Trump lo quería y se ponía contento cuando decían que Bolsonaro era el Trump latinoamericano y qué sé yo, pero porque realmente había algunas cosas en torno a la defensa del interés nacional y
al margen de todos los otros intereses, que realmente marcan una tendencia hacia esos lugares. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la cosa está complicada, que no es, acá insisto en algo que me parece fundamental para analizar lo que sea en términos de geopolítica. Dejemos de pensar que son buenos contra malos. No existe eso. No hay un bien y un mal en las personas. Lo que hay sí es una lucha por los intereses, y hay una lucha por el alma de la humanidad que se está dando en todos los niveles, y en la que cada país, cada pueblo, cada nación está evidenciando las armas con las que defiende su identidad. Entonces, por un lado tenés, no sé, a los rusos, a los iraníes, a los chinos, a los iraquíes, incluso a los árabes, los árabes. saudíes. Sí, los saudíes, que son lo más extremista dentro del Islam en toda la región, y sin embargo, dándose cuenta de que ya no les está sirviendo tanto ser la perra de Estados Unidos, están haciendo alianzas estratégicas con sus vecinos. E incluso está Israel operando y haciéndose aliado en su región y despegándose de Estados Unidos. Ya tenemos que dejar de asociar Estados Unidos y Israel, por lo menos en términos de relaciones carnales, porque esa relación se rompió, porque el sionismo estadounidense atlantista está en disputa con el sionismo de Israel. Quiere desde el otro continente gobernar en una región que no es suya. Entonces, en Israel están diciendo, viejo, hace años que estamos en esta, y la verdad es que los que estamos cada vez peor somos nosotros, porque Israel tiene un montón de quilombos. No la están pasando bien. A nosotros nos muestran que la tecnología... La verdad que están en una situación re complicada. Los palestinos no aflojan y no van a aflojar. Claro. Entonces, en términos de defensa, industria, están gastando mucha guita, tienen un quilombo político muy grande. En 5 años ya cambiaron 5 veces de presidente porque no pueden sostener en los gobiernos. Están muy complicados en Israel. Entonces Israel está haciendo acuerdos y, por ejemplo, desde que empezó lo de Ucrania, es uno de los pocos países que dijo, no les voy a mandar armas. Los apoyamos humanitariamente, les mandamos alimentos si necesitan, refugios si necesitan, pero no les vamos a dar armas. Romy, la verdad, nos quedan un montón de temas para hablar porque son temas muy complejos. Sí, da para todo. Tenemos que hacer el corte de las 10, pero realmente te agradezco muchísimo por esta nota, y la verdad que si podemos seguir hablando en otras oportunidades. Nos faltó los aviones franceses nos faltó un montón a Ucrania. Y hablar de Francia, de Europa, Alemania, a mí me apasiona, chicos, perdón. Se nota, pero... te felicito por la formación que tenés, la verdad que qué necesario que es esto, y qué necesario que se difunda todo esto, porque la verdad que, tanto vos como Cristian Cirilli, la verdad que son análisis muy interesantes y muy profundos, de situaciones que son complejas, que nos cuesta a nosotros abordarlas, ¿no? De diversos países, distintas realidades, ¿no? La verdad que es interesantísimo. Y hay que entenderlas porque el mundo, ese mundo es en el que vivimos nosotros también. Tal cual. Y si no entendemos eso, tampoco podemos entender si analizamos nuestros fenómenos políticos aislados, tampoco los entendemos. Eso es lo que pasa. Hacemos un análisis parcial de todo. Sí, parcial, equivocado. Y que te condiciona además a la hora de levantar la cabeza y tomar decisiones en tu vida diaria, que es en donde finalmente toda esa información termina resultando. ¿A quién le compro? ¿Qué decido? ¿Con quién negocio? ¿Con quién trabajo? ¿Qué vida quiero? ¿Me someto a la tele todo el día o pienso por mí mismo? Bueno, todo eso ayuda, así que se generen estos espacios siempre es fundamental, porque aunque sea que una persona del otro lado escuche y más o menos entienda algo, ya la misión está cumplida, porque la bestia es fuerte, tiene mucha intensidad, y bueno, va a depender de todos nosotros y de cada uno qué es lo que pase en adelante, ¿no? Así es, Romy, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Que tengas un excelente fin de semana.